Hola a todos y todas. Estamos en el videochat Pregunta Alergias y está con nosotros Pedro Guardia Martínez, alergólogo, jefe de servicio de alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena, presidente de Alergosur, persona clave en este ámbito del mundo de las alergias, persona que todo el mundo de la gente de Avanzas me dijo: tienes que hablar con el doctor Pedro Guardia, y aquí le tenemos en una semana muy importante alrededor para las alergias. Ayer fue un día muy importante para Andalucía y las alergias, por tanto, muchas gracias por aceptar esta conversación de esta mañana con nosotros. Pues buenos días, muchas gracias a vosotros y a ti en concreto por invitarnos a hablar de un tema como alergia y más en un día como hoy en el que ayer, después de muchos años de trabajo, de un grupo numeroso de pacientes, de familiares de pacientes alérgicos a alimentos, se aprobó en el Parlamento una proposición para comenzar a desarrollar, a legislar todo el proceso de escolarización de los niños que tienen este problema de alergia a alimentos, que es un problema realmente importante y que no estaba suficientemente cubierto o atendido. Por lo tanto, es un día en el que empezamos, parece que hubiese elegido el día, dando la enhorabuena a los pacientes y a todo ese colectivo de Avanza que tanto ha luchado por sus intereses y el de sus familiares. Por lo tanto, gracias por elegir el día y enhorabuena, Avanzas. Bueno, le damos la enhorabuena a Avanzas en este día y nos ponemos a las preguntas. Tenemos muchas preguntas, si te parece vamos a ello, ¿no? Hay una pregunta que dice, me gustaría preguntarle sobre qué es lo que causa la alergia. ¿Por qué unos tenemos alergias y otros no? ¿Qué podemos decir? Pues la respuesta es fácil y al mismo tiempo complicada. La reacción alérgica es una respuesta exagerada, sistema de defensa que lo que tiene que hacer es defendernos y que en determinadas personas con una base genética de producir una respuesta en base a una inmunoglobulina que es la IgE, reacciona frente a una serie de proteínas que per se no son dañinas y que en el sujeto alérgico desencadena eso. Si teniendo esa condición genética multifactorial a lo largo de nuestra vida no nos vamos a exponer en cantidad suficiente a algo, esa alergia que podemos detectar en un laboratorio con una serie de pruebas no va a dar expresión clínica. Por ejemplo, un paciente de nuestra región que pueda ser alérgico a olivo, sigue siendo alérgico a olivo, pero se va a vivir en primavera a Suecia, sigue siendo alérgico, pero no tiene el estímulo de esa sustancia. Por lo tanto, es alérgico quien genéticamente está predispuesto a ello y que después se desarrolla a lo largo de la vida. Muy bien, por tanto, ser por un lado, pero también tener el elemento que le genera esa predisposición. Y por eso últimamente tenemos este incremento, porque hemos cambiado probablemente mucho en nuestro medio ambiente, la contaminación, el tipo de alimentación y la manipulación de los alimentos que hacemos está haciendo que se vayan dando la cara, vayan dando la luz de cada día más pacientes con alergias de todo tipo. Bien, pues esto es algo que para el medio ambiente afecta también a las enfermedades, como sabemos. Y hay una pregunta, Sí. ¿a qué cosas se puede ser alérgico? ¿A qué cosas se es alérgico? Pues mira, Joan, se puede ser alérgico a casi todo. Solo hace falta, como te decía, una predisposición y una exposición. Pero tiene que tener una serie de características. Lo fundamental es que sea una estructura, una molécula de características proteicas. Siempre decíamos que solo proteínas, pero hoy día sabemos que además de proteínas, asociaciones entre azúcares y proteínas, lo que son las glicoproteínas, también pueden dar lugar. Eso está en polenes, está en alimentos, está en medicamentos, está en ácaros, está en resto de la saliva, de la orina, del pelo de animales, todo ese tipo de sustancia que tenga
una característica proteica adecuada y que es reconocido por el sistema inmune, puede dar alergia. Es decir, que hay numerosas sustancias de origen animal, vegetal, medicamentos, productos químicos que pueden producir la sensibilización. Y cada día, desgraciadamente, hay más sustancias que van a expresar ese tipo de respuesta alérgica. Son innumerables, desgraciadamente, para la persona. Sí podemos decir que son las más frecuentes, pero cualquier sustancia con esa característica puede dar una reacción. Por tanto, muchas sustancias y cada día más, diríamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cada día más, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Hace años veíamos pocas alergias a alimentos de origen vegetal. Y hoy día sabemos que, por el tema de la contaminación, las plantas expresan una serie de proteínas de defensa que están en el polen, que un sujeto que es al polen se hace alérgico a ella y cuando después toma un alimento de origen vegetal que contiene esas proteínas, lo reconoce el sujeto alérgico y tenemos manifestaciones de alergia a ese alimento. Y tú recordarás, cuando eras pequeño igual que yo, que se comía melocotón a diario y no había problema, que se comía manzana a diario y no había problema, y ahora es relativamente frecuente que nos lleguen a la consulta pacientes que, con una alergia al polen, años de evolución, tienen problemas con la ingesta de fruta, de verduras, por esa interacción que estamos teniendo con nuestro medio ambiente. ¿Y es hereditaria la alergia? ¿Nos preguntan? ¿Es hereditaria? La alergia hereditaria en el concepto que si lo tienen los progenitores lo van a tener los hijos, no. Lo que sí se hereda es una predisposición a montar ese tipo de respuestas, como te digo, IgE, eso sí, lo viene por nuestra herencia y es más frecuente si el progenitor que es alérgico es la madre que si es el padre, pero después requiere esa sensibilización, ese contacto con ese polen, con ese ácaro, con esa proteína de pescado, con esa proteína de leche de vaca, de hueco, requieres ese contacto para que al final se desarrolle clínicamente la enfermedad alérgica. Muy bien. Hay una pregunta que ya has contestado, porque está aumentando el número de personas con alergia y el número de las cosas que podemos ser alérgicos, por tanto no vamos a entrar más en eso. Vamos si te parece, algunas preguntas que nos han llegado por diversas vías. La verdad que tenemos 31 preguntas o más, porque algunas son multipreguntas. Y hay una pregunta que dice, ¿qué opinas de los test que se hacen en las farmacias o en centros privados para ver a qué alimentos podemos tener alergia o intolerancia? Tú quieres que te diga la verdad, ¿verdad? Tú quieres que no engañemos a nuestros pacientes. No existe ningún tipo de evidencia científica que avale eso. Ninguno. Ni la sociedad americana, ni la FDA, ni la sociedad europea. Y en nuestro país, la única sociedad científica que ha realizado un documento muy claro con respecto a esto es la Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica, en el que deja de forma fehaciente, con evidencia científica, qué procedimientos son útiles en el diagnóstico de alergia a alimentos y cuáles no. Y en el caso concreto de las alergias a alimentos, los únicos estudios fiables a día de hoy, estamos a día, creo que es 6 de abril, ¿no? Creo que 6, las pruebas cutáneas con determinada vía, las pruebas de exposición y determinados tipos de IgE específica. Solamente la IgG no sirve para el diagnóstico. Nos puede decir que estamos tocando el sistema inmunológico, pero no dice que se sea alérgico. Los Alcatel, los Multitre, que con una pequeña gota de sangre se hace, eso hoy día no está avalado por la comunidad científica, no por alergología, por ninguna comunidad científica, a día de hoy. Bien, por tanto, muy clara tu respuesta, no lo hay y por tanto dejemos de lado eso, ¿no? Totalmente. Y hay una pregunta, es ¿por qué a veces dan resultados distintos los test realizados en dos laboratorios diferentes? Bueno, todos los test in vitro tienen una sensibilidad, una especificidad
la misma muestra recogida en el mismo momento en dos laboratorios distintos debe de dar unos resultados similares. Cosa distinta es que hace un año nos hagamos un estudio, creo que se referirá a IgE, hagamos un estudio y tengamos un resultado y un año después volvemos a hacer una extracción, una determinación y puede ser distinto. Como te decía al principio, si tú has dejado de tener contacto, el sistema inmunológico empieza a no fabricar una IgE frente a ese antígeno y puede que el nivel sea diferente. No que se negativice, pero sí que de pasar, por ponerte un ejemplo, de 10, pueda pasar a 5. Eso está dentro de la norma de la práctica, aunque positivo o negativo, no. Si eso es así, es que debe de haber algún fallo en el estudio. También tengo que decirte, y tengo que decir a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, a nuestros pacientes, que no todos los procedimientos de un laboratorio usan la misma técnica y también hay diferencias intratécnicas. Hay IgE que se hace en fase sólida, IgE que se hace con el suero en fase líquida y todo eso puede haber un pequeño matiz en el resultado, pero la diferencia entre positivo y negativo no debería existir. No debería ser. Muy bien. Hay una pregunta sobre el tema del tratamiento con parches. Dice, ¿qué posibilidades futuras hay del tratamiento con parches en el caso de alergia a los alimentos? Pues es una de las vías actuales. Están saliendo estudios a nivel multicéntrico, fundamentalmente en Europa y algunos en Estados Unidos, que están dando, tanto para la alergia a alimentos como tal, como para enfermedades como la dermatitis atópica, unos resultados esperanzadores que nos orientan hacia por dónde pudiera ir el tratamiento. En el campo de la inmunoterapia, que es lo que estamos tratando con esa última vía, se han producido en los últimos 10 años unos cambios muy importantes. Hemos cambiado las pautas de pasar a estar 4 meses para llegar a la dosis de tratamiento, a hacerlo en 1 o 2 semanas. Se han incluido nuevas vías, además de la parenteral, la vía sublingual, y se sigue en alergología investigando nuevas rutas, desde algunas muy sofisticadas como es la administración a nivel intralinfático, que eso en la práctica sería complejo, pero la vía que has comentado de los parches transdérmicos para inducir una tolerancia al alimento, probablemente en los próximos años deberán de hacerse ensayos en vida real que demuestren los resultados esperanzadores que a nivel de ensayos clínicos se están obteniendo. Muy bien. Hay una pregunta ligada a las pruebas de microarray y preguntan si para cuándo serán pruebas de microarray, al menos en un hospital por ciudad. Vamos a ver, las pruebas de microarray, hay que ser honestos y sinceros, no son necesarias ni imprescindibles en el momento actual. Lo que sí deben estar en todos los hospitales, o al menos en un hospital de referencia por provincia, es que se puede hacer un diagnóstico molecular. En el microarray lo que se hace es, con una muestra de sangre, hasta 112, 120, 112 moléculas alergénicas. Pero a lo mejor no nos interesa tanta información que puede inducir en profesionales que no estén suficientemente capacitados a más error que a solucionar el tema que tiene el paciente. Lo que hay que hacer, yo siempre le digo a mis estudiantes, no pidamos el cielo si no vamos a saber leer las estrellas. Yo creo que hay que pedir, en base a una historia clínica del paciente, el clínico, el alergólogo, tiene que meter muy bien los dedos para sacar los datos clínicos que nos interesan, para saber cuál puede ser el origen de la enfermedad alérgica que tiene el paciente y a partir de ahí solicitar las pruebas complementarias correspondientes. Y a lo mejor con una batería de IgE por diagnóstico molecular con no más de 10 alérgenos, tenemos cubierto este paciente.
¿Para qué dejamos en mi hospital, en mi servicio, este tipo de determinaciones? Para aquellos casos, por ejemplo, de una anafilaxia repetida en el que el paciente ni nosotros conseguimos identificar un posible agente causal. Solo en estos casos, porque si no, estamos gastando un dinero muy alto. Soy aún a día de hoy de los que cree que el sistema público debe de ser sostenible y tenemos que usar los recursos que nos da a través de nuestros impuestos de la forma más adecuada. Por lo tanto, no creo que sea necesario ni imprescindible que haya microarray en todos los centros. Habrá que tener una suficiente oferta de alergenos por diagnóstico molecular de forma individualizada que habrá que adaptar a la clínica del paciente. Eso es mi opinión. Estamos con el doctor Pedro Guardia. Pedro Guardia es director de la Unidad de Gestión Clínica de Neurología Hospital Macarena de Sevilla. Y hay una pregunta, y seguimos con nuestro videochat de la Escuela de Pacientes, y una pregunta que dice: ¿para cuándo hospitalizaciones seguras para personas con alergias? Disculpa, no te he entendido bien, Joan. ¿Para cuándo? Hospitalizaciones seguras para personas con alergias. Alimentos. Pues mira, esa es una línea prioritaria en muchos de los centros públicos andaluces y que creo que de toda la red asistencial, tanto pública como privada, tanto en Andalucía como en nuestro país. Cada día se está avanzando mucho. Lo fundamental es que tiene que estar perfectamente identificado cuando un paciente ingresa en el hospital si es o no es alérgico y a qué, no solo alimentos, sino también medicamentos. Y antes, cuando la historia era en papel, eso era más complejo. Hoy día, con la historia clínica digital, la gran mayoría de los pacientes tienen en su perfil si tienen alergia o no, y eso es el punto de partida para cuando se elabora una dieta para un paciente que salten las alertas. Por lo tanto, mi opinión es que se está llevando a cabo, que cada día es más real que esto pueda cumplirse en el 100% de los pacientes, aunque el volumen de pacientes que se mueve a nivel de hospitalización en la medicina pública de nuestra comunidad es muy amplio. Y desgraciadamente, algunas veces pueden ocurrir algún tipo de error. Lo que sí ocurre es que de forma complementaria con esa información que tiene que estar en la historia clínica del paciente, muchas veces son los propios familiares los que nos recuerdan, sobre todo en una hospitalización, que mi hijo es alérgico a tal cosa, no lo tendrá, y por ahí, de forma complementaria, debe de estar. Pero ya te digo, Joan, que esto es una línea estratégica, la línea de seguridad del paciente cuando está en un centro hospitalario, tanto en consultas como en hospitalización, es una línea prioritaria desde hace años y que este año en concreto es lo que tú bien conoces, los acuerdos de gestión, es una línea que nos están imponiendo sí o sí y es una línea que es absolutamente necesaria. Creo que vamos que ya estamos en un punto de partida muy bueno, pero que progresivamente irá a más. Los servicios de hostelería, las cocinas de los hospitales están dando un nivel de servicio cada vez mejor y esto es otra línea prioritaria que se tiene. Muy bien. Por tanto, un tema de seguridad para los pacientes fundamental y, por tanto, una línea prioritaria dentro del servicio andaluz. Hay una pregunta sobre cuál es tu opinión sobre la tolerancia a la lactosa contenida en los medicamentos de los alérgicos a la proteína láctea, o si se está suficientemente purificada o puede contener trazas de leche y causar reacción a personas con alergias. Pregunta no trampa, pregunta difícil. Vamos a ver, hay que diferenciar, la pregunta lo dice muy claro. Una cosa es la intolerancia a la lactosa, pero en aquellos pacientes que son realmente alérgicos a las proteínas de leche de vaca, como la lactosa se extrae fundamentalmente de la leche, pues que pudiera tener trazas. Yo creo que existen, y tengo que así creerlo,
suficientes controles por parte de la Administración Sanitaria a nivel nacional, que una vez que se autoriza un medicamento debe de estar muy claro que si el excipiente es lactosa, ese excipiente no debe de estar contaminado con traza. Ahora, eso es lo que yo creo que la Administración hace o debe de hacer. Otra cosa es que yo tenga la seguridad de que eso se lleva. Pero te vuelvo a repetir, Joan, yo no tengo criterios para decir que no se está cumpliendo. Otra cosa es que los que tienen una intolerancia a lactosa tengan una peor tolerancia a los fármacos que tienen lactosa. Y desgraciadamente hay pocos fármacos, cada día más, pero pocos fármacos que estén libres de excipiente lactosa. Esa es la realidad. Pero decir que no hay trazas de proteína de leche de vaca cuando el excipiente lactosa, yo no te lo puedo confirmar, pero sí tengo que creerme lo que la Administración Reguladora, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios autoriza como ok. No tengo motivos para pensar que no es así. Muy bien. Hay una pregunta sobre un alérgico que tolere por trazas, ¿puede hacer reacción por las mismas en algún momento? ¿Y a qué se debería? Vamos a ver. Habitualmente cuando una persona tolera trazas es que tiene un perfil de alergia diferente a aquel que no lo tolera. En ese del diagnóstico molecular que antes hablábamos del microarray, lo que nos ha aportado la biología molecular a la alergia es que antes decíamos eres alérgico a leche y hoy día sabemos que ser alérgico a leche lo hay distinto porque hay muchas proteínas y hay proteínas que son dan un perfil de gravedad, mucho más importante que otros y que si esas trazas son a expensas de esos alergenos, la evolución puede ser peor. Por lo tanto, una persona, vamos a ponernos en el caso de huevo, que es muy frecuente, hay proteínas que son termolábiles, que también se destruyen por el ácido del estómago y los pacientes tienen una sintomatología de menor intensidad. Eso habitualmente van a poder tolerar traza. Si una persona que tolera habitualmente traza puede tener una reacción más intensa con trazas, puede ser. No es habitual, pero puede ser. Si esas trazas son expensas, por ejemplo, en leche, si esas trazas tienen un contenido en caseína más alta que otros alergenos, puede que tengas una reacción habiéndolo tolerado previamente. Por lo tanto, siempre en una persona que está perfectamente documentada que es alérgico a un alimento, siempre debería, si no se ha hecho una desensibilización, de llevar en su poder un dispositivo autoinyector de adrenalina para que en el caso que empezara con esos síntomas típicos que el paciente sabe cuáles son, pues administrarse el dispositivo. En resumen, no es habitual que una persona que tolere trazas vaya a tener síntomas más intensos siempre que las trazas sean de ese alergeno. Si se ha modificado ese alergeno y es diferente, puede que al tomar una galleta que anteriormente han ido tolerando pueda tener una reacción. Por eso ellos saben que siempre suelen tomar los mismos productos que comprueban las etiquetas. Los pacientes de Avanza o de AERNA a nivel nacional nos han enseñado a los alergólogos cómo mirar las etiquetas. Nos informan de cambios de composición. Son más activos e incluso más conscientes que nosotros mismos en todo este tipo de casos. Muy bien. Pues siguiendo con nuestras preguntas de nuestro videochat, pregunta alergias, ¿qué opinas de las desensibilizaciones desde diagnóstico que se están llevando a cabo en clínicas privadas que están aflorando y que no se encuentran en el entorno hospitalario? Vamos a ver. ¿Cómo te respondo yo? Quedando bien y diciendo la verdad. Quedando bien y diciendo la verdad. Desensibilizaciones en clínicas privadas, centros privados o centros públicos que no se hagan tal como está protocolizado y aprobado por las sociedades científicas,
huelen a raro. Nosotros que tenemos una unidad específica de alimentos con desensibilizaciones, en una semana nos desensibilizamos. Es imposible. Ahora, si se le llama desensibilizar a pacientes que no son realmente alérgicos o a pacientes que tienen un nivel de tolerancia muy bajo, podemos hacerlo en 2 días. Pero el paciente tipo de alergia a leche o huevo con un nivel de caseína en leche muy alto o de ovomucoide o albúmina a huevo muy alto, en una semana yo te puedo garantizar que es materialmente imposible. Salvo que hagamos algo muy complejo, ingresando al paciente durante 5 días, casi en una UCI y sometiéndolo a unos procedimientos. Que yo sepa, de eso no es lo que estamos hablando. Por lo tanto, permíteme poner en duda de que eso se lleva a cabo. Punto número 1. Punto número 2. La cobertura alergológica en los hospitales públicos puede ser en muchos sitios manifiestamente mejorable y no todas las unidades cuentan con suficiente número de profesionales y tiempo que pueden hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, ese tipo de procedimientos habitualmente lo estamos haciendo en unidades de alergia con un mayor número de profesionales y mayor tiempo, aunque se están haciendo en la mayoría de los servicios públicos de Andalucía, pero en aquellos casos de mayor riesgo, al final los terminan derivando a aquellas unidades que tenemos más dotación en medios y en personal, tanto humanos como físicos. Muy bien, muy claro, Pedro. ¿En qué casos se pauta al paciente un autoinyector de adrenalina? Pues, en principio, a todos los casos de alergia a alimentos o alergias a medicamentos o anafilasias idiopáticas en el que no sabemos la causa, que hayan tenido una reacción grave. Porque la posibilidad de que tras una reacción grave tengan con el contacto posterior con ese alergeno un nuevo cuadro de anafilasia siempre está presente. Por lo tanto, yo te digo por ley, no es así. Por ADN de nuestra unidad y de todos los servicios de alergia, a nivel nacional e internacional, siguiendo la guía, todo paciente que ha tenido una anafilasia de cualquier origen tiene que tener un dispositivo de autoadministración de adrenalina, el cual ha debido de ser enseñado al paciente cómo usarlo, cuándo usarlo y que después de usarlo tiene que ir al centro sanitario, salud, urgencia del centro de salud o a nivel hospitalario para continuar con la atención. Por lo tanto, todo paciente con anafilasia debe tener en su disposición un dispositivo autoinyector de adrenalina. Y te hago un inciso. Estamos hablando de un autoinyector. No sirve una jeringa de adrenalina de 1 mililitro con una jeringa, con una aguja aparte, que el paciente cargue y se tenga que poner 0,3 o 0,5. Cualquier persona que ha tenido una anafilasia sabe que eso puede costar la vida. Y hay dispositivos de los que estamos hablando de muy fácil uso, y que un paciente que esté en el medio agrícola solo y tenga una anafilasia, en el momento que empieza a desarrollar los síntomas se lo pone. Mientras que lo otro no es de lo que estamos hablando. Y eso aún sigue usándose en muchos sitios. Tenemos que hacer una labor educativa muy importante a los compañeros de atención primaria, a la propia administración sanitaria, que aunque uno valga muy pocos euros y lo otro valga bastante más euros, salvar la vida de una persona cuesta mucho dinero. Y es costo eficaz. Muy bien. Alrededor del tema de lo que hemos hablado, hay una pregunta, si estás de acuerdo con la afirmación de que los alérgicos no mediados por IgE no tienen reacciones de anafilaxias y, por lo tanto, no necesitan llevar como prevención el autoinyector de adrenalina. Al 100% de lo que has dicho, no.
la mayoría de las reacciones no IgE mediadas no van a dar lugar a cuadros inmediatos, son cuadros más tardíos que no suelen ser cuadros tan que ponen en peligro la vida del paciente, pero que sí pueden ser graves y que requieren otras medidas. Ahora, en determinados tipos de alergia gastrointestinal no IgE mediada, en algunos casos en concreto que tienen reacciones muy importantes, que no llega a ser una anafilaxia, pero que puede ser una anafilaxia light, nosotros recomendamos en ese tipo de pacientes, en un grupo muy concreto de ellos, que lleven el dispositivo de autoinyección. No es en el 100% de los pacientes, pero en un grupo muy concreto que tiene las reacciones más graves, que digo, no son inmediatas por definición, no son IgE mediadas, pero sí los recomendamos por precaución. Muy bien. Y hay una pregunta sobre cuando diagnostican a un paciente como alérgico a la proteína de la leche de vaca y la madre decide continuar con lactancia materna en exclusiva, la recomendación es que la madre haga dieta de exclusión del alergeno. ¿Esta recomendación incluiría una dieta libre de trazas o contaminación cruzada al alergeno? Pudiera ser. Va a depender del grado de sensibilización que tenga el niño, de si la madre además es alérgica o no. Y hay estudios que recomiendan absolutamente evitar una dieta que contenga lácteos en la madre y otras que son más permisivos. Nosotros optamos por, de entrada, permitir que la madre tome y ver cuál es la respuesta en el niño. Porque muchas veces, y eso cada día estamos viendo más, que las dietas restrictivas a 100% perpetúan el alérgico. Cada día hay más estudios en vida real que demuestran que la introducción lo más precoz de determinados alimentos alergénicos inducen una respuesta adecuada. Porque sí tenemos que decir que sobre todo en alérgicos a leche y huevo en niños hay una tolerancia natural de forma absolutamente normal, sin ningún, en los primeros años de vida. A tener unas políticas muy restrictivas parece ser que no facilita esa tolerancia natural. Lo que ocurre es que habrá que dar el alimento de una forma especial, escalonada, a lo mejor con ese tipo de, si es alérgico a huevo, pues el huevo muy cocinado, en el cual los alergenos más graves, de perfil más grave, están destruidos y así hacer eso. Por lo tanto, hay que analizar paciente a paciente si hacemos una dieta libre completamente de lácteos en la madre o no. No te puedo decir, no creo que se deba decir de forma taxativa, no. Hay que evaluar caso a caso, aunque en términos generales se recomienda tener una actitud prudente, evitar. Muy bien, pues estamos en este video chat sobre preguntas alergias. Estamos con el doctor Pedro Guardia y siguen las preguntas, nos llegan más preguntas, por tanto, vamos a seguir con ello. Hay una pregunta sobre qué relación hay y cuál es el porcentaje de diagnosticados por esofagitis eosinofílica con desensibilización previa. Pues es un tema que ha empezado a surgir una vez que hemos realizado o comenzado a hacer desensibilizaciones. Antes, cuando no se hacían desensibilizaciones, no teníamos ese dato. Ahora mismo hay algunos estudios que estiman que entre un 5, un 10% de pacientes a los que hemos sometido a desensibilización con leche o huevo, que son fundamentalmente los alimentos que hacemos de sensibilización, pues desarrollan una esofagitis. No hay ningún parámetro a priori, antes de empezar la desensibilización, con alimentos que nos puedan hacer orientar hacia el riesgo que puede tener aquel paciente que desarrolla una esofagitis eosinofílica. Y lo que está claro es que en aquel paciente que empieza con síntomas compatibles con esofagitis, hay que suspender la dieta
que incluye el alimento problemático y proceder a tratar la esofagitis. Por lo tanto, entre un 5 y un 10%, como mucho en la literatura, está descrito que los pacientes en desensibilización desarrollan esofagitis y que no hay ningún criterio previo que indique un perfil de qué paciente pueda desarrollar una esofagitis tras el procedimiento de desensibilización y que una vez que aparezca hay que retirar el alimento de la dieta del paciente. Y siguiendo con el tema, ¿cuál es la razón para que en la gran mayoría de hospitales públicos se espere a que el paciente tenga 6 años aproximadamente para dar comienzo con el tratamiento del hito o de sensibilización, cuando en los privados ofrecen desde diagnóstico incluso express en una semana? Iría un poco ligado a lo que antes hablábamos. Eso ya lo hemos hablado antes. Lo primero, también hemos comentado que existe un periodo ventana en el cual hay una progresiva tolerancia natural a ese tipo de alimentos, fundamentalmente leche y huevo. Otras cosas son pescado y otros alimentos, pero en leche y huevo lo normal es que haya una evolución antes de los 6 años a la tolerancia natural a este alimento. Por lo tanto, parece muchas veces oportuno esperar ese tiempo. Ahora, si se dan determinadas condiciones, reacciones alérgicas importantes, con anafilaxia repetida, y la familia acepta el procedimiento, que de partida en la desensibilización inducimos una anafilaxia, porque tenemos que saber cuál es el punto de partida de la dosis. Por lo tanto, de entrada, provocamos una anafilaxia en el paciente. Y eso, hay muchos padres que después de haber pasado ese episodio no quieren tenerlo. Cerramos el tema y te digo, en los hospitales públicos se hace, pero no a todo el mundo. Lo mismo que tampoco en todos los hospitales públicos en los que hay fertilización in vitro, se le hace a todo el mundo. Hay un perfil de mujer que se somete, mientras que en la medicina privada a toda mujer que va a hacer un programa de fertilización, a todas se le hace. Nosotros tenemos que funcionar por protocolos, pero protocolos que no son rígidos. Nosotros hacemos desensibilizaciones en menores de 6 años. A todos los menores de 6 años, no. Aquellos que tienen un mayor factor de riesgo, que tienen clínicas más graves y que tienen incluso con ese tipo de trazas que hemos tenido. Si el paciente no tiene esas reacciones tan graves y sabiendo que hay una ventana de oportunidad de una tolerancia natural, en ese tipo de pacientes se le informa a la familia lo acepta y decide esperar. Si asume ese riesgo que tiene inherente el procedimiento y consideramos que es un paciente de riesgo, en el Hospital Virgen Macarena, y sé que en otros hospitales de Andalucía se hace. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente somos pocos y ese es un factor limitante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre las provocaciones del alergeno alimentario en entornos no hospitalarios? Depende del perfil de paciente, como te decía antes. Si yo lo que tengo es lo que llamamos un síndrome de alergia oral, que se caracteriza porque tengo al comer un alimento fundamentalmente de origen vegetal, un picor en lengua, labios y discreta alimentación en labios, y que no suele evolucionar en la mayoría de los casos a una reacción generalizada, ya sea solo de urticaria o una anafilaxia, un broncoespasmo, un asma, a lo mejor pudiera ser. Yo no lo recomiendo y desde luego, aquel paciente que tiene una alergia alimentaria grave, con un perfil de síntomas generalizados sistémicos, desde una urticaria hasta una anafilaxia, eso cuando hacemos una exposición podemos tener ese tipo de reacción y tiene que ser un centro público o privado que tenga las garantías de abordaje correcto. No está a disposición de todos los centros. Por lo tanto,
si existen los requisitos mínimos de un abordaje de una reacción anafiláctica grave, se puede hacer. Pero yo recomiendo que se haga en un medio adecuado. Y eso en la medicina pública lo tenemos claro. Y también, estoy seguro, conozco muchos centros de medicina privada que también lo hacen. Tratamientos precoz y sin medidas, no. Yo recomiendo que siempre el paciente, la familia, porque en estos casos de alergia a alimentos muchos son niños, se informen adecuadamente y que sepan las prestaciones de cartera de servicio que tienen los centros. Y eso a nivel público lo sabemos claramente. A nivel privado, en muchos centros existe. Hay una pregunta sobre el tema de los alergenos y los medicamentos. Dice la pregunta, la normativa sobre declaración de alergenos en medicamentos no incluye la leche o el huevo, por ejemplo, como alergenos de obligada declaración en prospectos y fichas técnicas. Cuando pautan medicación, ¿son conscientes de lo que esto significa para un alérgico a esos alimentos? Las preguntas algunas tienen su intríngulis. Hombre, habitualmente en los servicios de alergia, cuando pautamos algún tipo de medicación, somos conscientes habitualmente de lo que pautamos. Fuera del ámbito alergológico, ¿eso ocurre y sucede? Quiero creer, quiero pensar, debo pensar de que sí. Ahora, muchas veces no queda claramente expresado en los excipientes, en una serie de cosas, cuáles son realmente lo que lleva. Y puede haber desconocimiento y puede haber reacción. Pero nosotros habitualmente, dentro de la medicación que usamos en las unidades de alergia, somos conscientes de lo que hay en los medicamentos que empleamos y estamos usando productos que a un paciente que es alérgico a tal alimento va a tolerar. Al menos, vuelvo a repetir, hasta donde yo conozco, sí. Muy bien. Hay una persona que has tenido, Ana Pacheco, nos pregunta, doctor Guardia, ¿considera usted que la sanidad pública en Andalucía está dotada de los medios suficientes para atender al creciente número de pacientes con todo tipo de alergias? Iván, está subiendo la intensidad de las preguntas. Me estás poniendo a veces en un compromiso. Bueno, ya me vas conociendo, trato de responder como Pedro Guardia, no casi ni como presidente de Alergosur. Lo primero es que la prevalencia de las enfermedades alérgicas van claramente en aumento, no solo en cuanto a el número de pacientes, sino en cuanto a la gravedad de las reacciones alérgicas. La dotación real que hoy día en la red pública andaluza existe es, a mi entender, no óptima. Si nos comparamos con comunidades de un nivel económico, no te digo ya Madrid, País Vasco, otros sitios, sino Murcia o Extremadura, las dos comunidades con las que estamos, tenemos un déficit importante. Ahora bien, sí debo decirle a los pacientes que sé que existe una preocupación por nuestras autoridades sanitarias andaluzas de que tienen que mejorar esto. Desde la Sociedad Andaluza de Alergología estamos en conversaciones, en negociaciones con la Consejería de Salud para elaborar primero una foto actual de qué existe en la red pública y después elaborar un plan de desarrollo de la especialidad y de cobertura. Debo de decirle tanto a Ana como a todos los pacientes alérgicos que deben de estar orgullosos de los alergólogos que trabajan en la pública de Andalucía. En Andalucía somos líderes a nivel de España, a nivel de Europa y a nivel mundial en muchas cosas.
Hemos sido líderes en establecer el tema del diagnóstico molecular, es decir, que un alérgico a olivo es diferente dependiendo a qué proteína de olivo es. En alimentos, lo mismo. En alergia a veneno de himenópteros, el grupo de Córdoba es líder a nivel mundial. El grupo de Málaga es referencia mundial a nivel de alergia a medicamentos y también a himenópteros. Nuestra unidad en el tema de alimentos, de inmunoterapia, por lo tanto que confíen en los alergólogos de la República Andaluza, que nos gustaría, y ahora ya no hablo como Pedro Guardia, sino como presidente de alergólogos de Andalucía, que hubiese una mayor oferta y que hay algo por lo que nosotros luchamos, que es por la accesibilidad y la equidad en la atención a los pacientes. Hay grandes diferencias en cuanto a la accesibilidad al diagnóstico y al tratamiento etiológico de pacientes, desgraciadamente, por donde vivan. Nuestro interés, nuestra preocupación es de que independientemente de donde viva, en un plazo de respuesta adecuado, puedan ser valorados por un alergólogo. Alergología, te recuerdo que es una de las pocas especialidades que no tiene plazo de garantía. No obstante, en los acuerdos de gestión que antes comentábamos de la mayoría de las unidades, pactamos con nuestros directores un plazo de respuesta adecuado. En el caso del hospital, siempre como si tuviésemos plazo de garantía, plazo de respuesta, estamos por debajo de sentadillas que se nos ofrecen. Nosotros en el Macarena de Sevilla somos muchos. La situación de mis compañeros de Almería, de Jaén, de Cádiz, es diferente. Y soy consciente de que la Administración lo quiere abordar. Espero y deseo que en los próximos años la accesibilidad del paciente alérgico sea homogénea y podemos dar una respuesta en tiempo y forma adecuada a las necesidades de los pacientes. Creo que te he contestado a ti y a Ana. Espero que la respuesta... Tiene una segunda parte. Tiene una segunda parte la pregunta de Ana. Dice, ¿cree que la Junta de Andalucía, te hago la pregunta como presidente de Alergosur, y dice, ¿cree que la Junta de Andalucía debe normalizar la ratio de esta especialidad y disminuir las listas de espera, así como dotar a todos los centros hospitalarios de más plazas de la especialidad de alergología y métodos diagnósticos para una atención eficiente? Amplío lo que antes he comentado. Desde la Administración Pública, desde la Consejería de Salud, en concreto desde la Consejería de Salud, estamos Alergosur en contacto con ellos, hemos tenido varias reuniones y hay una propuesta de que a lo largo de este año 2018 elaboraríamos un documento para abordar la situación real de la atención alergológica en Andalucía y establecer unas líneas estratégicas para mejorar eso. En todos los hospitales de la República va a haber todo, hasta donde yo sé, cada día, y eso lo sabes tú mejor que yo, estamos haciendo propuestas de colaboración, de trabajo en red. Y probablemente en aquellos centros en los que haya una menor oferta de cartera de servicio, habrá que trabajar de forma colaborativa con otros centros de mayor dotación para que se puedan dar garantías y cobertura y accesibilidad a todos los pacientes. De entrada, y ahora Joan te hablo como presidente de Alergosur, a mí me gustaría que en todos los hospitales de la República de tercer nivel, unas sean suficientemente dotadas y que a partir de ahí pudiésemos hablar de un desarrollo distinto. Porque tú sabes que lo que le ahorramos en los hospitales en los que tenemos unidades de alergia a nuestros centros en reacciones alérgicas a medicamentos, por ejemplo, de uso tan habitual como antibióticos, quimioterápicos, en el que hay que buscar
alternativas más caras para el sistema, con mayor posibilidad de efectos secundarios al paciente, cuando nosotros lo valoramos, hacemos una desensibilización a ese medicamento, pues un volumen de dinero muy importante. Por lo tanto, creo que soy consciente de que nuestros responsables en la administración sanitaria saben que existe un problema real, que las enfermedades alérgicas van en aumento y que lo van a abordar y lo están abordando. Y ellos nos han dicho, creo que estoy en la obligación de decirlo, que a lo largo de este año 2018 verá a la luz al menos unas líneas estratégicas de abordaje de la enfermedad alérgica. Muy bien, muy claro, Pedro. Hay una Encarna Sáez, nos hace un conjunto de preguntas muy amplio. Te las voy a hacer una a una y así las vas contestando de forma más precisa. ¿Desde qué edad se pueden hacer las pruebas PRIC? Desde que nace hasta que se muere una persona. Muy bien. ¿Qué prueba es más fiable, la de sangre o el PRIC? Unas tienen más sensibilidad y otras más especificidad. Hay alergenos en PRIC que funcionan mejor y otros que funcionan peor. Hay alergenos en IgE en sangre que funcionan mejor y otros que funcionan peor. Por lo tanto, te digo lo mismo que antes. Anamnesis, historia clínica, qué alergenos es el que puede especular y el alergólogo decidirá qué procedimiento es el más rentable para establecer un diagnóstico correcto. Muchas veces, en la gran mayoría de los casos, se requiere la conjunción de los dos procedimientos, el PRIC y la IgE, para tener una fiabilidad diagnóstica óptima. Encarna pregunta, ¿se pueden hacer ya con alergia? Disculpa, Joan, no te he entendido. ¿Se pueden hacer ya con alergia? Lamento volver a decirte que no he escuchado bien la primera parte de la pregunta. Si ¿se pueden hacer con alergia? ¿Se pueden hacer con alergia? ¿Nacer con alergia? Si se pueden hacer con una alergia. Vamos a ver, se pueden hacer con alergia. Existe esa predisposición que te comentaba. Entonces, desde que existe un perfil, hay estudios que dicen que el feto intraútero está expuesto a determinadas sustancias y que puede hacerse alérgico. Pero esos son estudios. Lo que nace es con esa predisposición y, de hecho, hay niños tan pequeños como 3 o 6 meses que desarrollan enfermedades alérgicas. Por lo tanto, lo habitual es que uno se haga alérgico cuando se expone, pero hay algún caso que se ha detectado una sensibilización intraútero. Anecdótico, pero existe. Si una madre lactante da el pecho a su bebé, ¿cuánto tardan en pasar las proteínas en forma de trazas a la leche materna y, por tanto, afectar al bebé? En relativamente poco tiempo. Lo mismo que se ingiere por vía digestiva, eso pasa al torrente sanguíneo, lo que son los alérgenos en cuestión, y se pueden detectar en sangre y en secreciones y en fluidos. La leche materna es uno de ellos, por lo tanto, en una hora, entre 1 y 4 horas después de haber ingerido un alimento, se puede detectar si existen suficiente cantidad de ese alergeno en la leche materna. Muy bien. A veces, ¿qué se sabe actualmente sobre la microbiota individual y alergia? ¿Hay avances en esta línea de investigación? Esa es una de las líneas de investigaciones fundamentales ahora en alergología. Creo que en otras muchas especialidades, pero en alergología lo es la influencia que tiene el propio contenido en bacterias que tenemos cada uno de nosotros desde el momento del nacimiento y su relación directa con el desarrollo de una respuesta
inmunológica normal o una respuesta inmunológica de tipo alérgica. Llevamos en torno a 5 años en el que es el campo de debate. Y hay estudios preliminares que demuestran que, por ejemplo, el parto por vía vaginal es protector frente al parto cesárea, porque al pasar el niño por el canal de parto va a tener en contacto con una serie de gérmenes que tiene la madre propio que facilita el menor desarrollo de enfermedades alérgicas. Hay estudios que están tratando de ver si en aquellos pacientes con un determinado perfil, haciéndole una administración, un tratamiento con una serie de bacterias propias, podemos variar ese perfil de respuesta propio del sujeto alérgico en un perfil de respuesta propio del sujeto normal, no alérgico. Pero es una línea de investigación que hoy día todavía no tiene datos fehacientes. Pero probablemente de aquí a pocos años puedan haber tratamientos conjuntos de vacunas de alergia con determinadas bacterias o determinados grupos de bacterias, determinados productos, no los lactobacillus que tomamos por vía oral, otro tipo de cosas que en un futuro, yo creo que no muy lejano, eso será una realidad. Muy bien. Buena línea de investigación. Hay una pregunta que nos ha llegado también. Dice, vómitos con sangre, monocitos altos en sangre de siempre y eosinófilos altos, sangre en heces, prueba de rayos X con tránsito intestinal con sospecha de alergia, pero IgE siempre negativa, biopsias con infiltración de eosinófilos desde esófago hasta colon, con diagnóstico de alergia alimentaria IgE no mediada. Y la pregunta, que son varias, dice, ¿no hay ninguna forma, salvo prueba-error, de saber a qué se es alérgico? ¿Eso es ser no mediado? ¿Por qué se dan anafilaxias o incluso un shock anafiláctico si no se es mediado por IgE? ¿Pueden ser alérgicos mediados a otra inmunoglobulina? Vamos a ver. El caso clínico que expone esta persona es un caso de una enteropatía eosinofílica que no tiene que ser IgE mediada, puede ser de muchas causas. El que tenga repetidamente una IgE específica negativa orienta a que sea no alérgica y habitual hay involucradas otro tipo de respuestas por anticuerpos, por inmunoglobulina, pero que no son un mecanismo de tipo alérgico que provocan una alteración de las vellosidades intestinales. Hacer otro tipo de pruebas para ver si es alérgico o no, no. Lo único que se puede hacer es estudios de exposición a aquellos alimentos que queremos saber si es o no es alérgico y ver la respuesta que tiene. El problema de ese tipo de pruebas de exposición, lo mismo que comentábamos antes en la inducción de tolerancia, es que provoca importante que puede llevar a un paciente a una UCI. Entonces, lo que en esos casos que habitualmente no se estudian en alergia, pero que nosotros, al menos en nuestra unidad, algunos y hasta algún compañero nuestro del hospital de otra unidad hemos tenido y hemos estudiado, es buscar alternativas. Es decir, si he tenido un problema con tal alimento, pues ver si algunos de un grupo similar, en este caso eran moluscos, sí puede tolerarlo. Pero otro tipo de situaciones a día de hoy realmente no está disponible en este momento. Muy bien. Hay una pregunta. ¿Puede salir algún alimento en la prueba ISAC negativo, pero que al tomar dicho alimento se tenga una reacción alérgica? Por supuesto. Por supuesto, te he comentado antes que el ISAC tiene una serie de alergenos, pero no todos. Y, por ejemplo, hay determinados alimentos que tienen, que conocemos que hay 12 o 13 alergenos. Los frutos secos es uno de los más frecuentes. Hay solo determinados alergenos. El que esa prueba de ISAC tiene
ahora distintos alergenos TD negativo, no excluye otro alergeno que no está incluido en esa batería de microarray que sea positivo y que sea el causante del síntoma que tiene el paciente. En el diagnóstico, como antes también incidía, hay que hacer una adecuada historia clínica, hay que hacer un test cutáneo con el alergeno, con el alimento completo, ya sea el alergeno completo o lo que se llama PRISPRI, que es pinchar el alimento. Después hay que hacer una IgE específica al alergeno, en este caso al alimento completo, y después se habrá que hacer a las distintas componentes moleculares, a los distintos partículas alergénicas que están dentro de un alergeno completo y ver cuál es la responsable. Si las que tenemos comercialmente disponibles son negativos y tenemos una clínica compatible, un test cutáneo con el alergeno completo positivo y una IgE específica con el alergeno completo positiva, aunque el diagnóstico molecular nosotros consideramos que el paciente es realmente alérgico a esa sustancia, porque no están todos los alergenos disponibles en ese microarray. Muy bien. Ahora hay otro caso clínico. Dice, estoy afectada de dermatitis atópica severa, soy alérgica y asmática. En mi caso estoy todo el año con brotes, algo que me desespera y entristece muchísimo, ya que mis brotes suelen ser en la cara, tengo mucho picor y lo único que me alivia, y no siempre, son los corticoides, tanto orales como cremas. Estoy en estos momentos haciéndome en su unidad de alergia pruebas de contacto y asma y analíticas a la espera de diagnóstico para ver qué tratamiento se puede poner. He estado con inmunoterapia, tomando metotrexato y algunas más, incluso tomando rayos UVA. Nada me alivia los brotes. Todas las cremas que uso son especiales para dermatitis atópica y descamación, hidratantes, nutritivas, etc. Incluso me he hecho analíticas por mi cuenta para ver si había algún alimento que me estuviera empeorando los brotes de esos análisis. Y me dijeron que tenía que dejar el trigo, la leche, el huevo, la ternera, la soja, la chacina, el pescado azul. Me lo repetí y ya solo me producen intolerancia el trigo, la leche y la soja y el arroz y las almendras. Ahora estoy con brotes y picores que están empeorando y me da mucho miedo de cara a la primavera porque los brotes de la cara son brutales. Me gustaría que me pudieran ayudar o saber dónde dirigirme allí en la unidad de alergia del Macarena. Por favor, necesito que me ayudéis a ver cómo puedo mejorar. Bueno, lo primero, Joan, estoy teniendo problemas en la conexión y gran parte de lo que me dices se te va la voz y no te escucho bien. Pero en términos generales he escuchado la pregunta. Primero, esos alimentos que van y vienen, no. En la dermatitis atópica suele cursar con niveles bastante elevados de IgE y existen, si es por IgE, muchas falsas positividades que no tienen ningún valor de entrada. Segundo, hasta ahora la dermatitis atópica ha tenido, la dermatitis atópica como la que refiere esta paciente, ha tenido un mal control. Próximamente, yo creo que antes de final de año, en nuestro país van a aparecer una alternativa en el tratamiento siempre que tendremos que usar, es que realmente cumple, y en principio este tipo de paciente pudiera ser, que es un biológico. Mi unidad de los biológicos soy bastante restrictivo en el sentido que no lo uso a todo el mundo, sino a todo el mundo que tiene un perfil de indicación correcto. Los estudios que hay con este biológico en dermatitis atópica son esperanzadores. Hasta ahora, desgraciadamente, la dermatitis atópica severa tenía un mal control y había que hacer todo lo que ha hecho la paciente. Yo no sé si esta paciente ha sido atendida en nuestro. Estos pacientes muchas veces los vemos en colaboración con Derma y nuestro servicio está abierto, si es de nuestra área, a solicitar a través de su médico de familia
la atención, tenemos 12 días de lista de espera, es decir, que no es problema. Y si es de fuera, cualquier paciente del sistema, cualquier paciente andaluz puede solicitar libre elección o segunda opinión, lo que crea oportuno, y nosotros lo valoramos sin ningún problema. Haremos de, primero, analizar el caso, segundo, informar al paciente, indicarle que esta es una enfermedad crónica que evoluciona por brotes con épocas de mejoría y de empeoramiento y que hasta ahora, desgraciadamente, no teníamos unas armas terapéuticas y controlaran el cuadro, disponer de nuevas herramientas. Pero a día de hoy es eso y estoy a disposición de esta persona para poderla atender. Hay una pregunta, dice, me gustaría saber su opinión con respecto al Xolair en la desensibilización en niños o niñas con niveles muy altos. ¿Y si la recomendaría? Nosotros, el omalizumab, que es el fármaco, el nombre comercial que te han dicho, el omalizumab nosotros lo usamos como paraguas de cobertura en aquellas desensibilizaciones a alimentos que tienen anafilaxia repetida cuando empezamos el procedimiento. Entonces, si tiene una anafilaxia detrás de otra, el procedimiento no se puede completar. Por lo tanto, usamos el paraguas protector de omalizumab, pero no en todos los pacientes, solo en aquel niño, en aquel adolescente que hacemos una inducción, una inmunoterapia oral, que es como ahora se dice, con leche o con huevo, que son los alimentos que fundamentalmente lo hacemos, y que tienen una anafilaxia detrás de otra. No a todos los pacientes le ponemos el paraguas del tratamiento coadyuvantes con omalizumab. Pero en aquellos pacientes que lo hemos empleado, nos da un resultado muy bueno y una vez que el procedimiento de inmunoterapia está siendo eficaz, se puede retirar omalizumab sin ningún problema. Muy bien. Ana Pacheco nos vuelve a preguntar, dice, ¿cómo pueden afectar los metasulfitos presentes en alimentos y muchos medicamentos, entre ellos en la adrenalina, a un paciente alérgicos a sulfitos en caso de reacción severa? ¿Y qué otra alternativa hay para estos pacientes con riesgos de anafilaxia? El tema de los sulfitos, de los aditivos en general, es controvertido. Hay quien cree a rajatabla en ellos y hay quienes tenemos una opinión más reservada. Sí es cierto que en el caso de determinados aditivos, como el que ha dicho, existe una clara relación entre reacciones adversas cuando se ingieren alimentos que tienen un alto contenido en esta sustancia y sintomatología clínica. Y que hay algunos medicamentos que tienen entre sus componentes conservantes este tipo de productos. Cada vez, por lo que yo sé, la Administración Sanitaria está haciendo una política para que este tipo de aditivos que están contenidos en algunos productos sanitarios vayan desapareciendo. Mientras tanto, están identificados y lo que hay que tratar de es evitarlo. Otra alternativa hoy día no existe, desgraciadamente, Ana. Vale. Cita Andrea nos pregunta, tu opinión, Pedro, acerca de la lactosa en los medicamentos. Mi hija reacciona con los que tienen este componente como excipiente y la mayoría de los antihistamínicos lo tienen. Vuelvo a repetirte, yo debo de tener un problema de conexión aquí en el hospital. No acierto a completarla, a oír la pregunta. Creo que hablas de la existencia de lactosa como excipiente en los medicamentos. Exacto, exacto. Así es. Desgraciadamente es el excipiente fundamental que está en los medicamentos, pero la persona que es alérgica a proteínas de leche y vaca no tiene problema con la lactosa. Una cosa es tener una intolerancia
por un déficit de una enzima a nivel del tubo digestivo que hace que no asimilemos, que no metabolicemos la lactosa, los azúcares contenidos en la leche de vaca, y que eso es una sintomatología de unas molestias abdominales, distensión, náusea, vómito, incluso diarrea, y otra cosa es una alergia a las proteínas de leche de vaca o a la caseína, la lactobumina, que es una cosa distinta. Los pacientes alérgicos a proteínas de leche y proteínas de leche pueden tomar como excipiente la lactosa, no tiene nada que ver, si no son intolerantes a la lactosa. Son dos cosas completamente distintas. Lo que ocurre es que muchas veces en la población general, incluso en la población médica, identifican intolerancia a la lactosa con alergia a la leche y no tiene nada que ver. Son dos cosas completamente distintas. Personas alérgicos a proteínas de leche pueden tomar medicamentos que tengan excipiente la lactosa, salvo que, como anteriormente una persona nos había preguntado, que pudieran existir trazas, rastros de esos alergenos al manipular la lactosa, lo cual, vuelvo a decir, que creo que aquellas casas comerciales que están legalmente autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos, eso no debe de ocurrir. Y hay una pregunta, a ver si al final, estamos terminando ya, llevamos 1 hora y cuarto ya contestando preguntas, muchas preguntas en este videochat, pregunta alergias, con el doctor Pedro Guardia, director de la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Virgen Macarena, y dice, ¿por qué hay niños que no superan el año o 2 años las alergias y por el contrario se vuelven más sensibles a medida que crecen? No sé si me has oído, Pedro. ¿Por qué hay niños que son más alérgicos que otros? ¿Y por qué unos? He escuchado parcialmente. ¿Por qué hay niños que se les cura la alergia y por qué hay niños que con el paso del tiempo son más alérgicos que otros o son alérgicos a más sustancias? Sí, en esa línea. ¿Era esa la pregunta? Dice, ¿por qué se vuelven más sensibles a medida que crecen? Vale, pues desgraciadamente hay niños que de forma natural, como decía antes, pasan a tolerar el alimento y hay otros en los que al hacerle el diagnóstico reúnen un perfil de hacerle una desensibilización y podemos controlarlo. Desgraciadamente hay personas que empiezan a desarrollar alergias a un alimento, después a otro, después a otro. Muchos de ellos son porque comparten una identidad en cuanto a alergenos. Por ejemplo, persona que es alérgica a melocotón y después es alérgica a otra fruta o desarrolla alergia a frutos secos. Y eso lo es porque muchos de ellos son alérgicos a una proteína que es de defensa de los alimentos de origen vegetal, que es la LTP, y que está en muchos alimentos. Una vez que te sensibilizas, que te haces alérgico a esa, puedes desarrollar manifestaciones clínicas con muchos alimentos. Una persona puede ser alérgico a melocotón y ser alérgico a esa proteína, pero puede ser alérgico a melocotón y ser alérgico a otra proteína que a lo mejor no tiene esa ubicuidad, no está en tantos otros alimentos, con lo cual el perfil es diferente. Por lo tanto, el diagnóstico molecular de la alergia al alimento o la alergia al polen o la alergia al ácaro que tiene, nos va a dar un perfil de la evolución de ese sujeto, si solo va a ser alérgico a este alimento o si va a hacer secuencialmente alergias a más alimentos. A priori, antes no lo podíamos definir, pero hoy día, con un diagnóstico molecular que, como te decía, no tiene que ser ese microarray,
sino que puede ser un diagnóstico a 5 o 6 proteínas, nos puede orientar hacia si el perfil va a ser de uno u otro. Afortunadamente, si estamos hablando de un chico joven, yo espero que antes de que llegue a su edad adulta, la investigación nos lleve a poder controlar este tipo de cuadros de una forma más eficaz, con menor efectos secundarios, con menos costes, porque de verdad que uno de los aspectos que más afecta al sujeto alérgico, a la persona alérgica al alimento, es su vida, sobre todo en edad adolescente. No soy igual que mis otros amigos, que mis otros compañeros. Tener cuidado. Cuando es pequeño, la familia trata de proteger que no ocurra, pero después hay entre los 13 y los 20 años, que es una edad problemática, y tenemos que tratar de conseguir, contra antes, diagnosticar qué le ocurre a nuestros pacientes alérgicos y, en la manera de lo posible, ofertarle un tratamiento que modifique. Ese es el objetivo que está en nuestra mente, es el objetivo por el que trabajamos, y a nivel andaluz y a nivel español hay muchos grupos que están tratando de investigar en esa modulación, en esa respuesta terapéutica. Pero el primer paso es el mejor diagnóstico para que, y para eso hace falta que haya un número de república respuesta precoz, de situaciones para la salud de nuestros ciudadanos y de la propia economía de la administración sanitaria andaluza. Hay más preguntas, pero yo creo que tenemos dificultades en estos momentos en la conexión. Y si te parece, llevamos 1 hora y 20 minutos de conexión. Yo creo que mucho tiempo. Si te parece, podríamos intentar hacerte las preguntas para que les contestáramos, o buscar otro día para poder contestar algunas de las preguntas que faltan. Estoy a vuestra disposición. Hablando antes, buscamos el momento más oportuno para todos, y es un placer poder participar en este foro para dar la información más real a la población y que podamos ayudar a nuestras personas que demandan asistencia. Y siempre que cuentes conmigo, suelo ser claro. No me gusta meterme en charcos, pero si tengo que dar una información de ese tipo, la doy. Probablemente, Joan, las canas hacen ya ver la forma, y tenemos que dar solución a las personas, pero también soy un responsable asistencial de un gran hospital con el servicio más grande de Andalucía, y tengo que velar porque nuestra administración se valore. La sanidad pública andaluza es de las mejores, si no la mejor, de nuestro Estado, y muchas veces el ciudadano no la valora suficiente. Ve los aspectos más negativos, y hay muchos profesionales dedicados a la salud en vuestro ámbito, en el día a día de la atención primaria, en los hospitales de la República, y me gustaría dar un mensaje de optimismo, de que todos estamos implicados en este barco y todos tenemos que velar porque el barco siga a flote. No todo se puede hacer en todos sitios, pero sí todos los pacientes tienen que tener respuesta a el problema de salud que plantean. Nuevamente, gracias, Joan, a ti y a todas las personas que hacéis esto día a día, y ánimo para seguir adelante. Pues muchísimas gracias por todas tus claras respuestas. Hablamos y buscamos otro día para poder contestar las preguntas que faltan y algunas que probablemente nos llegarán más. Ha sido un videochat apasionante, con gran cantidad de preguntas, y estoy convencido de que si encontramos otro día para poder hablar, que espero que sí,
seguiremos contestando y aclarando estas cuestiones que tan interés tiene para mucha gente y que cada día, como decías, hay más alérgenos y, por tanto, hay que estar pendiente de ellos. Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros espectadores. Pues hasta la próxima y muchas gracias, Joan.